Esta es la segunda parte de este testimonio. Mi renuncio a la Rosacruz. Para cualquier Rosacruz que se respeta a sí mismo, la muerte es solo un término reservado para el ignorante. La muerte solo sería el comienzo de un nuevo ciclo de desarrollo, para explicar su incapacidad para ayudarme. Me dijeron, tu última encarnación se remonta a la época de Adolf Hitler. Durante esta encarnación, has matado a tanta gente que ahora tienes que pagar caro por tus crímenes. Usted está pagando por los crímenes que cometió en su vida anterior. Solo serás perfecto en una futura encarnación. Sin embargo, puedes acelerar este proceso haciendo algunos estudios. Los estudios en cuestión consistían en invocar ocultándolos a los espíritus de personas fallecidas, maestros invisibles e emperadores. Cosas como aceite y agua mística no me servían. Tenga cuidado con las casas donde la presencia de espejos no está justificada. En una oficina, por ejemplo, los espejos, las máscaras negras y las ropas doradas nos sirvieron durante las grandes ceremonias que tuvieron lugar en los grandes templos satánicos. Todos estos pasos pasados te hacen entender que ya no soy un novato. Sin embargo, me alejé de los Rosacruces, a pesar de mis diferentes poderes paranormales, por varias razones. La primera razón es la que ya conoces: mi salud no se había recuperado y todavía estaba enferma. La segunda razón vino de la observación que hice: solo los ricos podían acceder al conocimiento superior en el Rosacruciano, lo que implica que mi billetera ha sufrido mucho. La última razón que motivó mi salida de los Rosacruces es la siguiente: he recibido un día la carta de mis superiores, en la que exigió que decido cómo quiero morir. Si sucedió a usted un día para morir, ¿qué tipo de muerte elegirías? Muerte por ahogamiento. Esta carta despertó en mí una sensación de rebelión y disgusto. Perdí el interés en Rose-Croix. ¿Cómo se atreven haciéndome estas preguntas? ¿Entonces saben las razones subyacentes de mi unirse a su secta? ¿Recupero después de mi muerte, y creen que voy a tragar su historia y reencarnación para un nuevo ciclo? ¿Por qué todas estas preguntas? ¿Quieren eliminarme físicamente? Como no quería morir, no había manera de que pudiera responder a su carta. Yo tenía vida, yo quería vivir para ayudar a los míos, vivir feliz. Mi primo ya no estaba allí para mantenerme informado del giro de los acontecimientos. Tenía la buena costumbre de no asistir a las reuniones y no leer más las monografías. Decidí dejar los Rosacruces, aunque había aumentado el número de voces que oí, y a pesar de todas las consecuencias que pudieran derivarse de ello, me rendí a mi destino, el destino de alguien sin Cristo. Magia Maikari la India. Mi entrada en el Maikari. Un amigo de mi hermano mayor me informó sobre las maravillas que estaban sucediendo en una secta oriental reciente en nuestro país. Fue el Maikari. Muy pocas personas lo sabían, y mucho menos se adherían a él. Aunque no es una religión en sí mismo, el Maikari enseña una doctrina diferente de los que había conocido previamente. Siempre en busca de la curación hipotética, no tenía más remedio que participar en esta nueva forma. A pesar de mis varias decepciones registradas en el pasado, tuve que pagar mi membresía con monedas y compra de Omitama, un dios extraño con poderes extraños. ¿Por qué extraño? En primer lugar, porque tuvimos que comprarlo a continuación, porque teníamos el acarreo, proteger, y si es necesario, ocultarlo. Este dios me fue presentado como un medallón hueco que contiene un trozo de papel que representa el retrato de una persona. A pesar de las predicciones de los hombres, la fecha límite para mi muerte ya había expirado, pero todavía tenía esa espada colgando sobre mi cabeza. Creí en todo lo que se me pidió que creyera para alcanzar mi objetivo, que era solo la curación física. Mi fervor fue tan manifiesto que en poco tiempo obtuve la confianza de los maestros, lo que me valió el título de dador de luz. ¿Qué luz podría transmitir a otros, excepto una luz negra llena de demonios? Esta secta también enseña la reencarnación, que atrajo a un número creciente de seguidores. La gente llegó allí en masa porque se les dijo que tenían algunas oportunidades: no, volver a la tierra antes de estar en armonía con su Dios. Estas diferentes reencarnaciones fueron para liberarlos de sus diversas imperfecciones. Tan lleno de esperanza renacer pronto perfecta, los seguidores se vieron cada licencia en esta vida. El cristianismo da a los hijos de Dios el poder de dominar sobre la creación, Marcos 16 y 15. Por otro lado, en el Maikari, el hombre debe hacer todo, por su propio esfuerzo y sus propios medios, para dominar la naturaleza y sus semejantes. Pero estaba rápidamente cansado, mi cuerpo mostraba más y más debilidad y fatiga. Cuando le pregunté por qué siempre estaba enfermo, me dijeron que era una cuestión de comportamiento. Estos espíritus vienen del quinto cielo, y tan pronto como ya han terminado de hacer lo que tienen que hacer en ti, te dejarán en libertad. 2/3 de las enseñanzas que recibimos se referían a los medios para obtener bienes materiales. Preguntas como estas: ¿cómo hacerse rico? ¿Cómo duplicar su capital? Eran comunes en sus reuniones. Además, no creía en su Dios. Incluso un niño pequeño podría haber detectado el engaño.
¿Quién era este Dios que, en lugar de ayudarnos para salvarnos, para sanarnos a nosotros mismos y para protegernos, para dejarnos ser transportados o ocultados por nosotros, mientras que nos corresponde a nosotros recibir su protección y apoyo, solo tenía que enriquecer a este Dios? ¿Cómo podría una persona pobre haber comprado las monedas necesarias para comprar la Omitama? Sí, incluso un niño pequeño podría haber detectado el subterfugio. Era mejor para mí resignarme a mi destino y esperar con calma la muerte que herida innecesariamente mi alma. Sin embargo, la idea de morir tan joven me puso muy triste. Tuve un esposo y 4 hijos a quienes amaba, estaba listo para sacrificar todo por ellos, porque la enfermedad me perseguía tanto cuando el mundo estaba lleno de candidatos para el suicidio. Como último recurso, oré a Dios. A menudo había pensado en él solo como último recurso. Cuando mi inteligencia había agotado todas las demás soluciones, mi fe comenzó cuando me di cuenta de mi ignorancia. Satanás me había degradado tanto que mis piernas y pies se habían hinchado tanto que no podía calzarme. Para ponerme los zapatos, tuve que usar cajas de cartón con cuerdas. Un demonio se había alojado detrás de mi espalda y me obligó a permanecer permanentemente en una posición inclinada. Incluso en estos tiempos difíciles, cuando una sola mirada hacia mí provocó repugnancia, John permaneció a mi lado. Mi primer contacto con la magia india. Hay una organización mágica oculta en la India cuyo nombre no mencionaré, y que en ese momento tenía 2 oficinas de representación en África. La primera oficina se encontraba en Malawi, mientras que la segunda se encontraba en la ciudad de Lubumbashi. Una tarde, cuando regresaba de la casa de un pariente, cerca de la estación, un extraño me llamó. Era el representante de la organización mágica india en Zaire. Ay, ¿quién eres tú para soportar el peso de tantos? Me senté alerta para ver si me estaba hablando mi otro transeúnte. En mí mismo, no dejé de preguntarme sobre la identidad de aquel que podía ver a las personas de las que solo percibía las voces. Estaba seguro de que quería hablar sobre esta gente. A pesar de mi silencio, el hombre insistió. Bueno, tú, ¿quién crees que eres? ¿Para la reina de Inglaterra, o para quién? Es tuyo al que me dirijo. ¿Por qué finges no escucharme? ¿No sabes que tengo la oportunidad de liberarte de esta carga? Sé sabio y piensa un poco. Si te ayudo, ¿qué pierdes y qué debo ganar? Nada. Estaba tan disgustado con la vida que ni siquiera tuve el valor de responder estas palabras, aunque solo fuera por cortesía. Como un autómata, continué mi viaje. Sin embargo, impulsado por algún tipo de fuerza o autoridad, el extraño, lejos de desanimarse, me persiguió, a pesar de mi falta de interés. Sé sabio y razonable, todavía te doy mi dirección, en caso de que cambies de opinión y quieras unirte a mí. Él verbalmente me dio su dirección y se adelantó a mí. A lo largo de su discurso, ni siquiera volteé para ver cómo era su cara. Continuando mi viaje en silencio, me apiadé de mí mismo y comencé a llorar. Me digo a mí mismo, ¿por qué fui tan rudo con este extraño? ¿Cómo vio a los que me hablaban a menudo? Si podía verlos, ¿era porque no era un profano? Cuando llegué a casa, no dejaba de hacerme estas preguntas. No tenía razón. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Ya que, en el estado en el que estaba, todo estaba perdido. Tanto volver a verlo, mi decisión fue tomada. Tuve que conocerlo. La tarde siguiente, estaba en casa. De acuerdo con la cantidad de vehículos que vi estacionados en casa, me di cuenta de que este hombre no debería ser un simple brujo, sino que era mucho más que eso. Un poco tranquilizado, entré en la propiedad. Cuando me vio, lloró desde la distancia, como si esperara mi visita. Finalmente, aquí estás. En cualquier caso, hiciste bien en venir. Tú sanarás todas tus enfermedades. Lo que más importa aquí no es celo o fe, sino coraje. Necesitarás mucho coraje. Te enviaré a diferentes pruebas. Solo los resultados dirán si estás en forma o no. Un poco molesta, debido a todas mis desilusiones pasadas, le respondí con dureza a mi interlocutor. No vale la pena hacer las pruebas. Soy valiente, lo sé. Hace algunos años, a veces iba sola al cementerio por las noches. En otra ocasión, siempre en busca de mi cura, pasé una noche en un marigot lleno de sapos. En las sectas donde estaba, asistí sin tropezar al sacrificio de ciertas víctimas. No hay nada malo con mi coraje. Puedes ser valiente, lo admito. Sin embargo, las órdenes son que pases sus exámenes antes que cualquier otra cosa, y es mejor hacerlo primero. El resto vendrá después. Pero como ya es tarde, vuelve mañana por la tarde para asistir a las primeras sesiones con los demás. De camino a casa, pasamos por una habitación llena de gente desnuda, tendida en el suelo, boca arriba. En otra habitación, algunas personas parecían tomar una clase. Iniciación. Al día siguiente, cuando volví, me dieron un bolígrafo y una libreta para tomar notas. Me llevaron a la segunda habitación vista el día anterior. Tuvimos que memorizar oraciones cuyo significado no entendí porque estaban en un idioma extranjero que sonaba al este.
El maestro usó una varita para marcar el ritmo de la pronunciación. No sin razón menciono este detalle. Al memorizar estos textos, nos abrimos al diablo y sus demonios. Sin nuestro conocimiento, el diablo usa la palabra no solo para difundir su mensaje mortal, sino también para poseer las almas. Por ejemplo, cuando un mago pronuncia un hechizo mágico, utiliza un código que necesariamente debe desencadenar un determinado mecanismo. El maestro tenía una consideración por mí que a veces me desconcertaba. Si hubiera sido coqueta, hubiera sido comprensible, pero mi condición actual tocó la fealdad, y no vi nada en mí que pudiera interesarle o complacerlo. Me intrigó y no dejó de hacerme sentir incómodo. En Rose Croix, uno podría dividirse y también hablar con las plantas. Descubrí ahora, en la casa de mi nuevo amo, que el diablo podría convertir a un hombre en un animal, una mosca, una boa, un cocodrilo, un mosquito. Los vehículos que había a mi llegada no pertenecían a los visitantes, sino a los clientes. Un día, después de una clase, mi maestra me dice confidencialmente: querida señora, en este mundo, no hay nada en vano. Las personas que vienen a nosotros no lo hacen gratis, tienen que pagar un cierto precio, ya sea en efectivo, a cambio de una vida humana o realizando ciertas tareas. Para ti, no te preocupes, porque tu caso es un poco especial, no tienes que pagar nada, porque te encontré, no al revés. Hay personas que no han pagado lo que nos deben, pagan sus deudas por su libertad, se transforman en animales, boas, monos, leopardos, y se venden en zoológicos o circos. Es muy simple, los transformo en animales, y bloqueo el proceso de regresar a su forma humana con las fórmulas apropiadas. La víctima permanece en buenas condiciones, está atado, está enjaulado y vendido en Uganda, Tanzania, o más a menudo en Kenia. La tragedia de estas personas, que permanecen en forma de animal, es que continúan viendo y escuchando exactamente como los hombres, pero sin poder comunicarse con nosotros. Primeros experimentos. Los cursos llegaron a su fin, luego llegó el momento de los experimentos. Una tarde estábamos en una de las habitaciones, amplias y sin muebles, todos fueron desnudos, boca abajo, tuvimos que mover nuestras 4 extremidades como un nadador en el agua. Habíamos repetido este mismo ejercicio varias veces. Cuando el maestro entró en la habitación donde estábamos y nos dio la orden de cerrar los ojos, amenazó severamente a cualquiera que desobedeció sus órdenes. Luego nos ordenó que recitáramos algunas de las frases que habíamos aprendido de memoria, teniendo cuidado de pronunciar correctamente cada palabra y de respirar un poco de aire después de cada oración. A pesar de la prohibición del maestro, mi curiosidad me empujó a desobedecer. Quería saber cuál era el propósito de esta puesta en escena. Tumbado en el suelo, en lugar de cerrar ambos ojos, cerré solo uno, y observé lo que estaba sucediendo por medio de mi ojo medio abierto. Bajo mi estupefacto ojo, vi una metamorfosis suceder. Mi vecino se convirtió en un monstruo medio serpiente, mitad hombre. Los pies, las piernas y parte del tronco ya se habían convertido en la cola de una serpiente, mientras que el pecho, los brazos y la cabeza aún conservaban su forma humana. Al ver esta escena, perdí coraje y tuve miedo. Quería salvarme, huir e irme muy lejos, pero recordé las imprecaciones del maestro y las consecuencias que seguirían. Además, me abstuve y me concentré en el ejercicio. Esto tomó un poco de tiempo y me causó un ligero retraso. Fui el último en convertirme en una boa. Sentí un debilitamiento total. Al abrir los ojos para ver lo que me estaba sucediendo, descubrí que todo mi cuerpo había tomado la forma de una serpiente, solo mi cabeza todavía tenía forma humana. Tuve un segundo mareo y, cuando me desperté, era completamente una serpiente, una enorme boa. En lugar de caminar, gateé. En lugar de palabras salieron de mi boca silbatos idénticos a los de una serpiente. Toda la habitación estaba llena de boas. Solo el maestro, de pie, había conservado su forma humana. Escuché todo, y vi todo lo que entró en mi campo de visión. Sin embargo, no podía expresarme. Media hora más tarde, me sentí mareado. Cuando recuperé la conciencia, me encontré en mi cuerpo, con mis enfermedades. Me alegré de ver que, en forma de boa, no tenía ninguna deformidad, lo que me hizo pensar que estaba curado. ¿Cuál fue mi desilusión cuando, al reanudar mi forma humana, observé con amargura que no había curado? 3 semanas después, pude metamorfosearme en boa, abeja, mosquito, cocodrilo, leopardo, sin la ayuda del maestro. Me divirtió mucho. Podría olvidar mis desgracias. Cuando tomé la forma de una abeja, por ejemplo, pude volver a casa, ver y escuchar todo lo que estaba pasando, pero no pude intervenir. La otra cara de la moneda era que cuando una persona tiene la forma de un animal o un insecto, si ese animal o insecto es asesinado, la persona necesariamente debe morir, no en el lugar, sino una vez regresó a su casa. Jane a menudo me reprochaba mis ausencias injustificadas por las tardes. Él quería que yo le explicara, pero fue imposible para mí darle cualquier. El maestro nos había prohibido formalmente revelar nuestro secreto, incluso a nuestro cónyuge. Pero Jane se volvió cada vez más desconfiada. Me causó dolor, porque él seguía siendo mi esposo y el padre de mis hijos, y lo amaba con todo mi corazón.
Además, no pude decirle nada por temor a perder la única oportunidad de curación que pensé que tenía. ¿Qué hacer entonces? Decidí ponerle comedia, ya que nosotros, mujeres, sabemos cómo hacerlo. Un día, llegué tarde a mi horario habitual. Cuando Jin me vio, mostró una actitud que me desconcertó y me hizo sentir incómodo. Yo le digo: ustedes, hombres, ¿hasta dónde pueden llevarlos sus celos? ¿Crees que una mujer en mi estado podría ser deseada? Querido esposo, dime qué hombre, por obsesionado que esté, podría acercárseme. Si has consentido hasta ahora en soportar mi presencia a tu lado, es porque has sido testigo de lo que me sucedió. Ya sabes en qué condiciones estábamos casados, y en qué circunstancias. No, Jin, no puedo dejar que tengas una actitud que diga mucho sobre lo que piensas. Y comencé a gimotear para concluir mi comedia. Estas no son actitudes recomendables para las hermanas regeneradas. Si escribo este pasaje, es para servir como una exhortación, pero Jin no se dejó engañar por mi juego. Al contrario, un día me siguió sin que yo lo notara, no lo vi hasta el último momento, y no tenía forma de dar la vuelta o esquivarlo, así que fui a la casa de mi amo y le expliqué que mi marido estaba pisándome los talones. En un tiempo récord, me convertí en una boa. El maestro solo tuvo tiempo de esconder mi ropa en un cajón, y Jin irrumpió en la habitación. ¿Dónde está mi esposa?, preguntó. ¿De qué mujer está hablando, querido señor?, retorté del maestro. Hablo bien de mi esposa, el que acaba de entrar a esta habitación. Soy de casa y ya no podría ir a ningún otro lado. La vi entrar aquí, en esta habitación. Pero mira cuidadosamente en la habitación donde estamos, solo hay uno. Esta ventana mira de dónde vienes. Si su esposa ha venido aquí, como usted audazmente pretende decir, encuéntrela. De lo contrario, discúlpate y despeja el piso, porque estás violando mi casa. Yo estaba allí, pero Jin no sabía. Envuelto en mí mismo en una esquina, seguía al espectador el diálogo entre los dos hombres. Al final, Jin exclamó, desanimado: no es posible, Dios, no es posible. Yo sueño que, seguía Elena desde mi casa hasta esta habitación. ¿Dónde está mi querida esposa? Solo veo una boa y tú aquí, pero, ¿a dónde se ha ido mi esposa? ¿Estás enfermo, o qué? ¿Estoy lidiando con un loco? Te digo que te vayas o me quejaré. Jin no era de un temperamento complicado, se disculpó y se fue. Tuve una punzada de dolor al ver la consternación de mi esposo. Después de su partida, reanudé la forma humana y lo seguí a casa. Lo encontré melancólico. No me hizo ninguna pregunta, pero su forma de mirar me decía mucho. ¿Tenía sospechas o simplemente había entendido que su querida Franjoise no era otra que estaba en la esquina de la habitación? Por miedo a perder a mi marido, decidí abandonar la magia india. Si yo viviera, era en gran parte para él. ¿Qué sería de mí si lo perdiera? ¿Cómo sería mi vida? Una vez que tomé la decisión, fui a buscar al maestro y le dije: querido maestro, he visitado estos lugares durante varios meses, sin cambiar nada a mi estado actual. Como me ha seguido hasta aquí, mi esposa ya no me habla como antes, sufre mucho, a veces me mira de una manera divertida. Dime, maestro, ¿qué me queda por hacer? Me miró detenidamente por un momento, antes de preguntarme: ¿quién podría preocuparse más? En caso de una ausencia prolongada de usted depende de la duración de mi ausencia, 3 días como máximo, es a mi marido, ¿y a nadie más? ¿Que voy a tener la mayoría de las cuentas para rendir? ¿A dónde me llevarás? Piensas venderme en Kenia, pero no seas estúpido en este punto. Y luego, olvidas, creo, nuestras instrucciones. Tus preguntas no ocultan tu miedo. Sin embargo, sabes muy bien que se recomienda coraje. Recuerda, tráeme los restos de la comida de tu marido, así como algo de polvo de su talón derecho, es para neutralizarlo por 2 o 3 días. Al día siguiente, le traje lo que él había pedido. Presenté lo que le traje en una botella de 3/4 llena de una sustancia que no conocía. Antes de cerrar la botella, pronunció 3 veces el nombre de mi esposo, luego agitó la botella. Entonces nadie podrá preocuparte por 2 o 3 días. El mundo subacuático satánico. El maestro despachó los asuntos en curso y le confió la dirección de su casa a uno de sus adjuntos. Poco después, fuimos al bosque, lejos de cualquier habitación. Después de caminar varias millas, estábamos exhaustos. Había en la zona un ganda, tipo de campamento donde los cazadores de paso pueden descansar. Después de desvestirme, el maestro me hizo poner una rafia y hojas de árbol y nos quedamos allí 2 días sin tomar ningún alimento. Me pintó con una pintura a base de cal de diferentes colores, a la manera de las sacerdotisas espíritas consultadas para la adivinación, y que realizan su rito al invocar a los espíritus satánicos. Un poco debilitados, nos arrastramos hasta el río que fluía en las cercanías. Había una canoa flotando en el agua, y sostenida en la orilla por una cuerda. Desató la cuerda y, después de empujar un poco la canoa en el lecho del río, le dimos espacio. Seguimos la corriente de agua, y llegamos a un lugar donde la corriente era muy fuerte, y el agua muy profunda, a juzgar por la velocidad de las olas que se formaban allí, así como por los remolinos que había este lugar. Para mi asombro, el maestro detuvo el bote en este punto preciso y, más simplemente, me invitó a bucear.
Este es el momento largamente esperado en el que ahora debes mostrar tu valor. Tira al agua. Disculpe, te digo que te arrojes al agua. Aunque Ayinaba era débil, todavía tenía suficiente lucidez para detectar el peligro. Ve al agua primero, y yo iré después. Hemos estado juntos hasta ahora, ¿cómo puedes imaginar que te desharás de mí tan fácilmente? Tregua de charla. Hemos llegado a un punto sin retorno, el tiempo no es para discusiones vanas. Bucea, te encargo, el tiempo pasa, y eres esperado, pero es un suicidio. No sé nadar. Si quieres que bucee, al menos mueve la cana. Busquemos un lugar donde el agua sea menos profunda y menos agitada que aquí. Sin eso, nunca bucearé. Oh, sumérgete primero y te sigo. No sabes de lo que estás hablando, niña. ¿Dónde estamos? Es prácticamente imposible para nosotros regresar. Si acepto la propuesta, me corresponde firmar nuestra muerte. Se nos espera. Puede que no lo sepas, pero estás arruinando todas tus posibilidades de curación. ¿Mi curación está en el agua? No, no quiero. Si quieres, bucea primero. El mundo satánico bajo el agua. Al verme incapaz de convencerme, el maestro recurrió en astucia, a la imagen de su propio maestro, Satanás, reparó un punto detrás de mí y mantuvo la calma, como si quisiera llamar mi atención indirectamente hacia algo. Inmediatamente liberé mi desconfianza para observar lo que sucedía a mis espaldas. Aprovechando estos pocos segundos, el maestro me llevó al río. Fue un truco tenerme a mí, digo, hundiéndome como una piedra en las profundidades del agua. El contacto de agua en mi cuerpo me sorprendió, pero aparte de eso, no sentí nada. Todavía estaba sorprendido de encontrar que mi cuerpo no estaba mojado, y que podía respirar completamente libremente. En la guarida del diablo. El miedo a la muerte por ahogamiento dio paso a un gran asombro. La única sensación extraña que sentí fue como lo que sientes en un avión que pasa por un área de agujeros de aire. Duró un tiempo. Tenía los ojos muy abiertos, pero estaba en completa oscuridad. Entonces perdí el conocimiento. Cuando volví a mí, me pareció que me sentía como si me estuvieran reanimando. Cuando recuperé todos mis sentidos, me alejaron de donde estaba y me encontré en una habitación muy limpia, donde era de día. La población de este lugar era en gran parte mujeres. Fui acompañado por uno de ellos, que fue mi guía, y me explicó que estas mujeres eran, de hecho, las que los hombres llaman sirenas. Solo ponen su cola cuando quieren salir. Esta cola es idéntica a la cola de un pez grande. Envalentonado por la cortesía de mi guía, le pregunté, ¿no hay hombres aquí? Sí, tenemos a nuestros maridos, pero no son como los tuyos. Aquí, cada hombre tiene como 20 mujeres como mínimo. Esto no es poligamia, porque aquí no es el hombre el que elige a su esposa, sino la mujer. Mi guía me mostró a los maridos en cuestión. Eran gigantes, colosos, cada uno de ellos podría alcanzar una altura de 7 a 12 metros. Uno de ellos se acercó a mí y me examinó cuando un antropólogo examina un tema para estudiar. Él me levantó del suelo con una mano y comenzó su examen. Llegamos a los superiores, que nos estaban esperando. Me ofrecieron un lugar y mi guía se retiró. El que parecía ser el más antiguo me habló estas palabras. El gran jefe siente por ti un gran afecto, se ha interesado por ti desde el momento en que, sin saberlo, firmaste tu primer pacto con él, aceptando la comida de tu abuela. Desde entonces, te ha seguido a todas partes, fue él quien envió por ti. Finalmente, aquí estás entre nosotros, y en unos momentos, puedes enfrentarte cara a cara con él. Dite a ti mismo que eres un privilegiado. Muchos querían hacer esta reunión, pero perdieron la vida sin éxito. En cuanto a ti, será suficiente para que hagas una pequeña cosa de nada para verlo tal como es suficiente que expreses tu deseo de conocerlo, firmando un nuevo pacto, pero voluntariamente esta vez. De esta forma, todos veremos que ya no podrá hacernos daño ni hacernos compañía en el futuro. El pacto consiste en esto: tendrás que compartir una comida con nosotros. Por este medio, aceptarás darnos a tu padre. Solo entonces podrás ver al príncipe. ¿Qué está haciendo mi padre en todo esto? Nunca mataré a nadie, ni a mi padre, nunca más. Si llegué aquí, es por razones que conoces bien, pero este es solo un signo de sumisión al príncipe, un signo de obediencia y fidelidad. La sangre de su padre testificará en su contra el día que desee hacernos compañía. ¿Sabes que un pacto hecho con sangre es más valioso para el gran príncipe? ¿Y si le das la sangre de tu padre? ¿Qué señal de devoción, apego y amor por el maestro? Elegimos a su padre, porque pensamos que él era el mejor, entre su esposo, sus 4 hijos, su madre o su padre. Si no está de acuerdo, todavía tiene tiempo para decirnos en esta lista a quién quiere sacrificar. No refleja, pequeña niña, no tome en cuenta lo que creo su estado actual. Tendrás una belleza mucho mayor que la que tenías en tu juventud. Te volverás muy bella y muy rica. Hablemos de la riqueza que le espera. Tendrá toda una cadena de tiendas y joyas. Mi vida no cuenta. Ponte un poco en mi lugar. ¿Qué perdería si muriera ahora? Pero, querida señora, el gran príncipe lo quiere solo a usted. Su deseo es que seas feliz. Ha notado tu coraje y quiere convertirte en una gran reina del África negra. Usted es el único que se ha ganado su admiración. Muéstrate digno de tanta estima por parte de nuestro gran príncipe. Haga un pequeño gesto y todo cambiará positivamente para usted. Enfrentado a un lenguaje tan seductor,
Estaba a punto de olvidar la naturaleza atroz del acto que se me pidió, así como sus consecuencias, pero, después de reflexionar, no descubrí nada que me permitiera condenar a mi padre. ¿Qué servicios debo seguir representando para merecer tanto elogio? Nada, absolutamente nada. Por otro lado, recibirás una gran riqueza, ¿no te lo dije al principio? Verdaderamente te convertirás en una reina envidiada por todos. El gran príncipe ha jurado hacerte un nombre en joyería africana. Es por medio de este gran negocio de joyería que lo servirás y que le permitirá obtener continuamente sangre y almas humanas. Es imposible, no puedo colaborar contigo. ¿Cuántas veces será necesario que digas que odio la sangre? No puedo matar, y no mataré al personal. Mátame, porque no mataré a mi padre ni a ninguna otra persona en tu lista. No te enfades. ¿Quién te dijo que mataras? En verdad, no matarás a nadie. Solo acepta comer con nosotros, acepta que estas joyas funcionen a tu nombre, y eso es todo. Sus clientes serán impulsados por la lujuria, vendrán y comprarán sus joyas muy caro en sus tiendas. En términos de calidad, nuestros productos son los mejores, la mayoría de sus clientes se convertirán en nuestras víctimas. De hecho, estas joyas, gracias a innumerables conjuros complicados, contienen espíritus inferiores condenados a servirnos. Cuando un cliente compra una joya, en realidad es un espíritu que comprará, una vez en su casa. Este espíritu podrá extraer durante la noche la sangre de los ocupantes de la casa, especialmente la de los niños pequeños. También puede perturbar el equilibrio del hogar mediante la siembra de un clima de malentendido entre los cónyuges, sin preocuparse nunca. Todo el mundo sabe que un hogar donde hay desacuerdo es un caldo de cultivo para nuestras hazañas. Este espíritu también puede robar dinero y crear un clima de desconfianza entre los cónyuges. No puedo darte mi aprobación de inmediato, dame un momento de reflexión. Hice esta solicitud para tener un momento de respiro, porque ya tuve suficiente. Tienes todo tu tiempo, piensa, y verás que te arriesgas a arruinar tus posibilidades de trivia trivial, porque, después de todo, tu padre eventualmente morirá algún día, con o sin tu ayuda, eventualmente morirá. Mi interlocutor me condujo a una especie de corredor que conducía a una habitación. Dado el mobiliario, me digo a mí mismo que debe ser un salón de clases. Alguien estaba parado en el tablero, me lo confiaron. Se acercó a mí, muy seguro de sí mismo. Estaba actuando como un maestro frente a un nuevo estudiante, sin protocolo o preámbulo. Dijo: si quieres que levantar en nuestra jerarquía, es mi deber de revelar a usted lo que los elementos de la sociedad, y la extensión de la base del funcionamiento de nuestra poderes. Después de que él me instruyó sobre todas estas cosas, me dio una especie de lente que tuve que poner en mis ojos. Me mostró en una pantalla frente a mí personas con insignias o figuritas, en la cara o en el cofre. Entre estas insignias, cada dibujo representaba cierto tipo de espíritus. Se diferenciaron por sus colores, que cubrieron todo el espectro. Mi instructor me mostró en la pantalla a un hombre con una corona negra en el pecho. Dijo que era un mago. El color nos dice que todavía está en su infancia. No registramos todos los colores, especialmente el blanco, el rojo y el amarillo. Sus derivados. Ves a este hombre que tiene un anillo azulado en la boca, es un ladrón, duplicado por un mentiroso, cuyo color es azul oscuro. Un brujo se identifica con un triángulo isósceles invertido, círculo rosa alrededor del cofre. La embriaguez, cualquiera que sea el producto que la provocó, cerveza, alcohol, cáñamo o drogas, se caracterizó por el mismo color. Mientras las imágenes se desplazaban por la pantalla, noté que mi interlocutor estaba pasando algo sin dar ninguna explicación. La peculiaridad de esta gente era que todos eran dibujos o figuras geométricas de variados colores. Más tarde, me di cuenta de que esas personas rodeadas de fuego eran cristianos regenerados. El diablo no pudo hacer nada contra ellos directamente, lo digo a sabiendas. Cuando terminó la clase, mi instructor me puso a cargo de quien me había traído a su casa. Cuando él me vio, él insistió en que sacrificara a mi padre. Expresé mi desacuerdo quedándome en un silencio de mármol. Esto molestó a mi interlocutor. Él se enojó y me ordenó que me persuadieran para que aceptara. Otras dos personas me llevaron a un lugar muy diferente de los anteriores. Me dijeron: el gran príncipe siente una gran estima por ti. Él no quiere forzarte a aceptar servirlo, dadas las cualidades que hay en ti. Él desea que aceptes servirlo por tu propia voluntad. Muestre prueba de inteligencia y aproveche la oportunidad ahora disponible para usted. No olvide que incluso si persiste en negarse, es imposible que se engañe a sí mismo ahora que se ha dado cuenta de los elementos básicos de nuestra organización. Eres nuestro. Que mi padre muera de su muerte natural, porque no lo mataré. En cuanto a mí y lo que podría pasarme, no me importa. No morirás,
Si hubiéramos querido eliminarte, hubiéramos tenido varias oportunidades para hacerlo, debido al afecto que el Gran Príncipe siente por ti. De lo contrario, estarías muerto el día en que los dos espíritus que te sirvieron tengan suficiente y reclamen su libertad. Estarás muerto los días en que los espíritus que te sirvieron han tenido suficiente y han reclamado su libertad. Estarás muerto también el día que decidas abandonar los cementerios. El Gran Príncipe cree que le serás útil vivo que muerto, es por eso que salvaste tu vida. Sin eso, no estaríamos aquí. El hombre se volvió para mostrarme dos hombres blancos. Él me preguntó si los conocía. Como no respondí, me dijo que eran los que me habían servido desde la edad de 8 años. Te siguieron a donde sea que fueras. Actualmente, hay 52 como ellos que están a su servicio. Aquí finalmente es el momento en que puedes verlos y admirarlos. Por mucho tiempo, solo escuchaste sus voces. Vi entonces los 52 personajes, cada uno aparece respondiendo presente a la llamada que se hizo antes que yo. Si das tu consentimiento, serás princesa y miles te servirán, acompañado por todos mis seguidores. Volví a mi primer contacto, como si hubiera asistido a nuestra conversación. Me dijo: tienes suerte de estar vivo después de tanta afrenta. No veo lo que el Gran Príncipe encuentra especial en ti. Regresará a su hogar. Sin embargo, nos aseguraremos de que respete nuestros requisitos. Sin decir una palabra más, me llevó de vuelta donde había ido a casa, al mundo espiritual submarino. Cuando alcanzamos nuestro objetivo, me detuvieron y me entregaron un objeto de forma redondeada y transparente, que medía unos 16 centímetros de diámetro. Pregunté qué era, pero me dijeron que hiciera estas preguntas a la persona que me trajo aquí. Tomé el objeto, con la esperanza de que representara la solución a mi problema, y que podría ser un medicamento o una forma de recuperar la salud. Bajo el agua, mi cuerpo no dolía, pero todas las deformidades causadas por la enfermedad todavía eran visibles. No se había hecho nada por mi curación. En la máquina que regresó a mí, sentí las mismas sensaciones de nuevo que durante mi descenso, pero en orden inverso. Una vez en la superficie, mis manos agarraron el borde de la canoa, lo que me permitió salir del agua. Respiré un soplo de aire fresco en mis pulmones, lo que me proporcionó un intenso bienestar. Volví a la realidad, al aire libre. El mago estaba parado en el dugout. Él me ayudó a establecerme a bordo. Volviendo mi mirada de izquierda a derecha, concluí que mi ausencia solo había durado unos minutos. Aparte de una persona sentada en el banco, nada había cambiado. Cuando la canoa se acercó al banco, me di cuenta de que la persona en el banco no era otra que mi esposo, Jin. Fue lo último que esperaba encontrar aquí, pero, en lugar de frustrarme, la presencia de mi esposo me revivió. Luché para mantener la calma. La soledad y los últimos acontecimientos me habían dado la necesidad de estar en presencia de una persona querida. Muy feliz, corrí a arrojarme en sus brazos, apoyado en su hombro. Perdí mi corazón y comencé a llorar. Jin se quedó de mármol, sin una palabra de consuelo o una mirada para mí. Se volvió hacia el mago y le dijo: ¿es esto un fantasma o mi querida esposa? Es tu esposa. Debe haber algunos secretos entre ustedes, ¿verdad? Este es el momento nunca saberlo. No vale la pena. Mi esposa no puede vivir bajo el agua. ¿Quién puede vivir bajo el agua? Entendiendo el problema, creo que ya es hora de que intervenga. Ese soy yo, Jin. Recuerda, el día que nos conocimos, la primera palabra que me dijiste. Luego le recordé nuestros recuerdos comunes. Estas palabras parecieron apaciguar a John, en una medida muy pequeña, pero, ¿qué había pasado para que mi esposo estuviera aquí? ¿No habían actuado los conjuros? ¿El mago me había mentido, o tenía miedo después de mi inmersión, para ir y contarle a mi esposo? De camino a casa, Jin me explicó que el hechicero había acudido a él el día anterior, diciéndole que lo necesitaba. Él continuó. No podía dudar de sus palabras. ¿Por qué no me dijiste sobre tu destino? Lo seguí sin vacilar, temiendo que algo irreparable te hubiera sucedido. Desde que me senté en el lugar donde me encontraste, solo miré el lugar donde me mostró que te habías caído. Explicaré todo en detalle. Sé paciente y sabrás de dónde vengo. Me di cuenta de que había estado bajo el agua durante 3 días y 2 noches. ¿Fue posible? ¿Fue el mago quien fue a buscar a mi esposo? Solo el maestro podría responder todas estas preguntas. Finalmente, al recordar la presencia de este último, le pregunté para qué se podía usar el objeto en forma de bola. Al ver la pelota, sin responderme, el maestro se postró 3 veces. Independientemente de la presencia de mi esposo, me dice: señora, gracias a esta bola mágica, ahora ocupa un rango 7 veces más alto que el mío. A partir de ahora, todos tus deseos serán pedidos. No puedo enseñarte nada más. En estas palabras, me sentí vacío. Toda esperanza de curación se desmoronó como un castillo de naipes. Irritado, arrojé la pelota al suelo. Ella rompió en 1000 pedazos. El maestro estaba aturdido. ¿Por qué, señora, ha hecho esto? Asustado de las consecuencias que podría sufrir por haber destruido la bola mágica, el maestro huyó. No lo he visto desde ese día.
Apoyándome en el hombro de mi esposo, comencé a llorar y llorar por mi destino. Mi esposo no me hizo ninguna pregunta, él simpatiza sinceramente con mi dolor. Cansados y cargados, nos mudamos lentamente a nuestra casa. Los meandros de la esclavitud. Una vez en casa, la puerta de la sala de estar se abrió por sí sola. Para nuestro asombro, tan pronto como entramos, una voz nos saludó en nuestra propia casa y nos pidió que entráramos en el dormitorio, seguido por mi esposo. Entramos, para descubrir una bola mágica idéntica a la que acababa de romper. Una voz salió de la bola mágica y nos ordenó que nos sentáramos. Ya nos estábamos ejecutando cuando la misma voz me ordenó que permaneciera solo, es decir, que salió mi esposo. Me opuse a esta orden, pero Jin salió de sí mismo. Una hoja de papel salió del suelo, había escrito algo que me pidieron que leyera. A primera vista, noté que era una lista de 52 nombres. Cada vez que cito un nombre de la lista, una voz respondió presente a la manera de los escolares. En un tono autoritario, la voz continuó y me dijo: desde que rompiste la primera pelota, es irrompible. Nuestras antiguas cláusulas siguen vigentes. Para ayudarte a llegar a un acuerdo rápido con nosotros, la pelota te proporcionará dinero, joyas y víveres, como gallinas blancas y negras. Comerás estas gallinas cuando siente el hambre en el hogar, o podrás obtener dinero y hacer el mercado tú mismo, que volveré incluso. A pesar de esto, me negué a obtener comida o dinero de esta manera. Los miembros de mi familia estaban bien, siempre y cuando comenzaran a evitarme. El diablo se aseguró de que no había compasión en aquellos que nos conocían. Si un padre rico nos visitaba, podía sentir lástima de sí mismo o incluso llorar, pero su corazón estaba frío, y no nos ayudó materialmente. Desde hace un tiempo, las deudas de mi esposo aumentaron seriamente. Fue sufrimiento, hambruna y miseria en el hogar. Me vi obligado a suplicar algo de comida. Mi vida no era más que una pesadilla. Los ayunos y las privaciones me habían debilitado aún más. Jin, que había estado en silencio durante mucho tiempo, comenzó a mostrar signos de descontento y preocupación. Un día él quería que explicara de dónde venía el dinero en nuestra habitación y no podíamos usarlo. No podía entender por qué nos moríamos de hambre, cuando teníamos comida en la casa. Siempre le dije que tenía que esperar el momento adecuado para explicarme la situación, pero ese día, decidí decirle la verdad. Le dije que cuando estaba bajo el agua, los demonios habían exigido la muerte de mi padre a cambio de mi curación. Tuve que aceptar comer con ellos para que mi padre muriera. ¿Dónde estaba el dinero que estaba en nuestra habitación que no pudimos usar? No podía entender por qué nos moríamos de hambre, cuando teníamos comida en la casa. Siempre le dije que tenía que esperar el momento adecuado para explicarme la situación, pero ese día, decidí decirle la verdad. Le dije que cuando estaba bajo el agua, los demonios habían exigido la muerte de mi padre a cambio de mi curación. Tuve que aceptar comer con ellos para que mi padre muriera. ¿Dónde estaba el dinero que estaba en nuestra habitación que no pudimos usar? No podía entender por qué nos moríamos de hambre, cuando teníamos comida en la casa. Siempre le dije que tenía que esperar el momento adecuado para explicarme la situación, pero ese día, decidí decirle la verdad. Le dije que cuando estaba bajo el agua, los demonios habían exigido la muerte de mi padre a cambio de mi curación. Tuve que aceptar comer con ellos para que mi padre muriera. Decidí decirle la verdad. Le dije que cuando estaba bajo el agua, los demonios habían exigido la muerte de mi padre a cambio de mi curación. Tuve que aceptar comer con ellos para que mi padre muriera. Decidí decirle la verdad. Le dije que cuando estaba bajo el agua, los demonios habían exigido la muerte de mi padre a cambio de mi curación. Tuve que aceptar comer con ellos para que mi padre muriera. Le dije que me había negado con la esperanza de que solo me atacaran, y que dejarían el mío solo, pero ellos no querían mi vida. Para obligarme a hacer un trato con ellos, nos habían privado de todo, con la esperanza de obligarnos a usar sus productos. Te lo ruego, Jun, si realmente quieres que usemos este dinero y esta comida, acepta firmar un pacto en el que sacrificarías miembros de tu propia familia. ¿Qué reporte tiene ese dinero con mi familia? ¿Qué están haciendo en todo esto? Debes entender que este dinero no vino solo, son espíritus que nos lo trajeron. Entonces, lo sabes todo, acepta firmar, pero sabiendo que es tu padre quien morirá primero. Para toda respuesta, Jin se quedó sin palabras por un tiempo relativamente largo. Antes de concluir: entiendo, pero, de hecho, ¿qué entendió él, pobre hombre? No mucho, probablemente. Los espíritus se materializan. Mientras estaba en contacto con los demonios, mi esposo podía escuchar sus voces, pero no verlas. Una tarde, volvimos de una visita, buscando algunos suministros para la casa. Me paré a un lado de la carretera para respirar un poco, porque estaba completamente exhausto. Un automóvil se detuvo a unos 10 metros de donde estábamos. El conductor, un europeo, vestido con pantalones azul oscuro y una camisa azul claro con mangas cortas, con gafas negras y un cigarrillo en la boca, me indica que me acerque. En su forma de llamarme, lo identifiqué como uno de los espíritus que me siguieron. Aunque lo reconocí, fingí no haberlo visto o escuchado. Sin embargo, como si quisiera ser notado, siguió tocando la bocina mientras me hacía gestos.
entusiasmado por los celos, creo. Mi esposo se burló de mí y me dijo, no le vas a dejar tocar la bocina para siempre. ¿Alguna vez tienes el tribunal para decirle a tus amantes que estás casado para que te llamen más en mi presencia? Tomada por un sentimiento de ira, luego de gran compasión hacia mi esposo, sonreí débilmente, a pesar de la presencia del hombre blanco. Usted, hombres, ¿crees, Jin, que este hombre podría ser mi amante? ¿Crees que ese tipo de hombre podría extrañar a mujeres hermosas para aceptarme como amante, en mi estado actual? Aún así, él está aquí, y te está esperando. Él no es mi amante por la simple razón de que él no es de este mundo. Este tipo no es un ser humano como, ¿no es un humano? No son los europeos hombres. Si no crees lo que digo, acércate a él y serás reparado. Por una vez, John se comportó como un hombre, descuidadamente, caminó hacia el vehículo. Al acercarse, cuando estaba a unos 2 metros de distancia, el conductor salió corriendo. Después de viajar menos de 5 metros, el automóvil desapareció. Para asombro de mi esposo, él se quedó allí, sin saber a dónde ir. Sí, el automóvil y el conductor habían desaparecido por completo. Leí en el rostro de mi esposo un desaliento total, una desesperación infinita. Tartamudeó. Por lo tanto, las voces que escuchamos provienen de estos blancos. ¿Fue una pregunta o una afirmación? No pude discernir. Un exorcismo fallido. Aunque compartía la misma cama, hacía mucho tiempo que no teníamos relaciones sexuales, mi esposo y yo. Una noche, Jane quiso reclamar su derecho sobre mi cuerpo. Fue entonces que llegaron disparos desde todas partes, disparos que le fueron administrados por adversarios invisibles. Se le ordenó no poner un pie en la habitación por temor a un castigo severo. A pesar de estos requerimientos, Jim prefirió desafiar a la muerte, en lugar de abandonarme, pero cada vez que intentaba cruzar la puerta del dormitorio, lo atacaban violentamente, le dieron malos golpes. Sentí pena por mi esposo, pero no pude hacer nada para ayudarlo. Por otro lado, él no admitió la derrota. Impulsado por el amor de Francois, hizo lo que le pareció bueno para ayudarme. Sin contarme su plan, fue a ver a los sacerdotes católicos y los invitó a venir y exorcizar la casa. De hecho, no era un secreto que había ruidos en la casa. Incluso en ausencia de ocupantes, las voces de varias personas a veces suenan audibles incluso por los vecinos. 2 días más tarde, un sacerdote se presentó con 2 acólitos equipados con los instrumentos necesarios para el ejercicio de su misión, es decir, exorcizar la casa y sus ocupantes. La celebración de la Eucaristía iba a tener lugar en último lugar, como un signo de acción de gracias por la hermana Francois. Además del sacerdote y los 2 sirvientes, mi esposo, nuestros 4 hijos y yo asistimos a la ceremonia. La misa comenzó a las 10:40, todo fue para mejor, hasta que notamos la confusión entre el sacerdote. Todavía tenía los brazos en alto, sosteniendo en sus manos el cáliz que contenía el vino convertido en sangre de Cristo, cuando llegó un viento de quién sabe dónde empezó a soplar violentamente barriendo todo a su paso. El poder de este viento arrancó el cáliz de las manos del sacerdote y arrojó todos los objetos que estaban en el altar improvisado. Todos fuimos forzados a ponernos en cuclillas, para no ser golpeados por seres invisibles. A pesar de nuestra posición de humildad, la situación se volvió cada vez más insostenible. Encontramos un pequeño respiro solo en el vuelo, el sacerdote a la cabeza, con sus acólitos, seguidos por los niños y su padre. Todos encontraron su salvación solo en un libertinaje digno de los tiempos apocalípticos. El sacerdote se encontró afuera con la ropa destrozada. En cuanto a mí, me senté en el mismo lugar, mientras el huracán estaba en pleno apogeo. Alguien me susurró al oído, mantén la calma, no te preocupes. Después de la fuga del sacerdote, alguien vino a mí y me dijo, tienes suerte de que no hayamos informado sobre las consecuencias de que esta gente venga aquí. No sabes que son más poderosos que nosotros, y Dios, los escuchamos más que a nosotros. Sabemos que el día que vuelvan a tu hogar, te infligiremos un castigo que no te arriesgarás a olvidar toda tu vida. Le dije a mi esposo la advertencia de los demonios. No esperábamos que los sacerdotes pudieran venir a nuestro hogar debido al malvado trato que habían recibido de los demonios durante sus visitas anteriores. Mi esposo y yo pensamos que era inútil pedirles que no volvieran. Sin embargo, el sacerdote que había sido cazado no admitió haber sido derrotado. Lejos de darse por vencido, fue a buscar a un colega más experimentado que él. Él no quería manchar la imagen de su congregación. Aproximadamente una semana más tarde, para nuestro asombro, vimos venir a un sacerdote mayor. Él nos dice que vino a exorcizar la casa. No pudimos detenerlo por varias razones. Nadie aquí le había pedido que viniera, dada la edad avanzada de este sacerdote. Nos dijimos a nosotros mismos que necesitaba tener más experiencia. Finalmente, aún teníamos una ligera esperanza. Fue sobre el mismo escenario que la vez anterior, en la consagración, justo cuando el sacerdote pronunció estas palabras, haz esto en memoria. Hubo un fuerte ruido, era el sonido de una bofetada de maestro en la mejilla derecha del sacerdote. Este último se tambaleó y se tambaleó, pero en efectivo, logró mantener el equilibrio y no caerse. Parecía una columna que temblaba, lista para caerse. Él comenzó a hablar en un idioma incomprensible.
Como respuesta a lo que pensé que era una oración, un viento más violento que el tiempo anterior comenzó a soplar y se llevó todo. El viejo sacerdote huyó sin más juicio. Estos dos fracasos consecutivos me hicieron pensar que estos sacerdotes, o al menos los miembros de esta congregación, eran incapaces de expulsar a los espíritus malignos. Claramente no tenían derecho a otorgarse esta prerrogativa de exorcismo, con algunos matices. Estas fallas se parecen a lo que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 13 a 17. Sentencia. Permanecimos impotentes, frustrados y resignados a nuestro destino, esperando el castigo prometido por los demonios, el castigo que nos sobrevendría. Estaba cansado de esperar una cura utópica que nunca llegó. Pensé que la mejor solución era la muerte. Quería morir solo, para que mi esposo y mis hijos se salvarían, pero solo podíamos asumir la naturaleza del castigo, ya que los demonios aún no nos habían contactado. Una voz de alguien parada a mi lado me dijo, como si no quisiera dejarnos languidecer demasiado: un sabio vale varios. Mañana, al mediodía, te darás cuenta del castigo. Le dije a mi esposo otra vez sobre la amenaza de los demonios. Perdí la compostura y comencé a llorar. Para consolarlo, le dije que no se preocupara demasiado por su destino. Ellos me querían a mí, no a mi familia. Le recordé que no podían hacer nada contra mi padre, porque no había cedido a su chantaje. Estas palabras reconfortantes dieron valor a mi esposo, quien no dijo nada más. Al día siguiente, después del almuerzo, Jim quería llevar a nuestro hijo menor a la peluquería. Fue a la habitación de los niños, donde pensó que los encontraría jugando después del almuerzo, pero no encontró a nadie. Fue a la cocina, donde habían tomado su comida. Antes de empujar la puerta, tuvo el presentimiento de que una gran desgracia acababa de caer en su vida. Como un mal presagio, lo primero que le llamó la atención fue el silencio del lugar. Todo estaba perfectamente calmado. Empujando la puerta, descubrió una escena macabra. 5 cuerpos yacían en el suelo, los 5 cadáveres de nuestros hijos y nuestro sirviente. Cada cuerpo yacía junto a su plato. La comida estaba medio abierta. Sin duda fue posible. Ni siquiera necesitó hacer una autopsia. Todo indicaba muerte por envenenamiento, pero ¿quién podría haber envenenado la comida de los niños, ya que incluso el sirviente estaba muerto? Cuando se depositó el veneno, ya que estos mismos alimentos también se nos sirvieron, entonces volvieron a mi mente las palabras pronunciadas el día anterior por el diablo y perdí el conocimiento. Era mediodía cuando supe de la muerte de mis hijos. Habían cumplido su palabra. Fue un castigo que tuve que recordar toda mi vida. ¿Quién puede olvidar la pérdida de 4 niños en un día? Mis hijos, mis queridos hijos, han sido eliminados en un día de la faz de la tierra. Me conmovió lo que tenía el más caro del mundo. Me dejó llevar a la desesperación. No podía imaginar hasta dónde podían llegar las represalias de los asesinos de mis hijos. Estaba muerto más que vivo. Después de este duelo, los padres de Jean acordaron separarme de su hijo. Fue un gran shock para mí perder, en menos de un año, a los que eran los más queridos del mundo. Mi esposo no obedeció inmediatamente las órdenes de sus padres, pero finalmente se rindió. La molestia causada por los demonios, sumada a las dificultades de todo tipo, terminó siendo la razón de la poca resistencia que le quedaba. Una noche, Jean se fue para no volver. Más tarde, se volvió a casar, pero sé que todavía me amaba. Él comenzó a beber y fumar en exceso. 3 años después de su separación forzada, sucumbió en enfermedad pulmonar, aunque todavía no. En ese momento, recibió la salvación de Dios. Lo había perdonado. Sabía que no era culpa de Jim que hubiera oído del acoso de los demonios. No lo quería nada. Le recé a Dios que nos perdona a los dos. Al servicio del mal. Ahora que estaba abandonado a mí mismo, los demonios pudieron encontrar en mí un campo de acción favorable. Sabiendo que no tenía mucho que perder ahora, los demonios me cambiaron las tácticas. Se volvieron corteses en su forma de comunicarse conmigo, a veces incluso amables. Me usaron más y más durante este periodo. Me convertí en su esposa. Que esto no te molesta. Los demonios pueden tener relaciones sexuales con humanos. Para refrescar tu memoria, te remito a la lectura de Génesis 6, versículos 1, 2 y 4. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vio que las hijas de los hombres eran hermosas, y las tomaron por esposas de lo que quisieran. Los gigantes estaban en la tierra en ese momento, después de que los hijos de Dios vinieron a las hijas de los dioses, hombres, y que les habían dado hijos. Son estos héroes, que fueron famosos en la antigüedad. Antes de continuar mi testimonio, debo dar algunas explicaciones para hacerme entender. Los espíritus malignos son los ángeles caídos que eligieron seguir a Lucifer en su rebelión contra Dios. Apocalipsis 12, 9. Posteriormente, algunos espíritus malignos fueron retenidos en el espacio. Daniel 10, 13, otros en cementerios y otros en las aguas bajo el mar. Los espíritus malignos o los demonios son inmortales, al menos hasta la apertura del lago de fuego del cual nos habla Apocalipsis 20 y 10.
Aunque inmortales, los espíritus malignos no pueden reproducirse entre ellos, así es como siempre llaman a los seres humanos a reproducirse y a llevar a cabo la gran campaña de seducción de la humanidad organizada por Satanás. La unión entre un ser humano y un espíritu maligno da luz a un monstruo medio hombre y medio animal. Estos espíritus solo pueden perecer carbonizados, por la invocación del fuego del cielo sobre ellos. Sin embargo, los ángeles caídos no perecen de esta manera. Si están viviendo en un cuerpo humano, pueden ser expulsados o desalojados por el Espíritu Santo cuando invocamos el nombre de Jesucristo. Mateo 12:28. Permanecido solo en casa, me convertí en la esposa de varios demonios. 2 o 3 veces a la semana, di a luz a estos monstruosos niños, los alimenté en 2 o 3 días, y eso fue suficiente para ellos. Luego me hice cargo de otros. Te digo lo que he vivido, o al menos lo que el Señor me ha permitido revelar, para exponer estas cosas a la luz, para la gloria de mi Salvador. Quizás hay personas entre ustedes que hacen todo tipo de cosas para sanar o recuperar su salud física o espiritual, pero ven a Jesucristo de Nazaret, Él te cuidará. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Ahora, la obra más grande de Satanás es mantenerte alejado de Dios, para evitar que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Ven a Cristo como eres. Si un ser humano hubiera entrado accidentalmente en la habitación donde yo estaba, no podría haber visto a nadie más que a mí, mientras legiones de demonios se agolpaban a mi alrededor. Todo lo que un visitante pudo haber visto fue que tenía los senos hinchados como los de una mujer que está amamantando. A veces, algunos podrían haber escuchado llorar a los niños, pero nada más. No me lavé, me lavaron. No hice la cocina ni el mercado, lo hicimos por mí. No sabía de dónde venía la comida. ¿Te imaginas a una mujer con trenzas de cabello solos o comiendo alimentos no vistos? Fue mi caso. Sin embargo, oh, Dios mío, que mi boca continúe alabando tu grandeza, tu fuerza y tu omnipotencia, por los siglos de los siglos. Amén. Yo era como un basurero de Satanás, un grupo de demonios. Nadie me visitó durante este periodo de mi vida. Sin embargo, la Biblia dice que la verdadera religión es visitar a los presos, los enfermos, los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. En mi soledad, no he visto ningún pastor, sacerdote, evangelista ni hombre de Dios. No podría pensar más, mi cerebro estaba traumatizado por todo lo que había vivido y todo lo que viví. Estaba abrumado. Sin embargo, no tenía miedo a la muerte, quería morir, con toda la fuerza de mi voluntad, pero la muerte parecía no interesarme. Entonces, cansado, me dejé ir de acuerdo con la voluntad de los demonios. Exhortación. Amados en el Señor, deben saber que los satanistas y aquellos que practican algunas ciencias ocultas usan un vocabulario diferente al nuestro. Por ejemplo, bares, clubes nocturnos, salones de baile, hoteles, son sus tiendas. ¿Por qué este nombre? Simplemente porque es en una tienda que puede encontrar lo que necesita con mayor facilidad. Por ejemplo, si un mago necesita un fragmento sangriento para reforzar sus poderes mágicos, se dirige directamente a una de sus tiendas, uno de sus depósitos. Prohibir hotel, bailando. Una vez allí, el mago usa uno de los demonios que están en estos lugares. Ellos son los responsables de provocar una pelea entre clientes o consumidores. Impulsado por los demonios, una de estas víctimas romperá una botella y, aún bajo el ímpetu de los demonios, conducirá la bolita rota en el cuerpo de su oponente. El fragmento saldrá del cuerpo cubierto de sangre, de ahí el nombre fragmento sangriento. El atacante intentará huir, mientras se deshace del objeto en conflicto, mientras que el herido colapsará mientras espera que lo lleven al hospital. El mago, que está en el origen de la pelea, silenciosamente levantará el fragmento, sin preocuparse en lo más mínimo. ¿Quién tiene oídos para escuchar? Oye, no puedo ver a algunas personas que se llaman a sí mismas cristianas para ocupar lugares donde beber, hoteles, clubes nocturnos. Es una locura. Mi oración a Dios es que Él los ayude a deshacerse de estas instituciones satánicas. No les digo que deberían demolerlos, pero pueden convertirlos en establecimientos que glorificarán a Dios en lugar de a Satanás. Por ejemplo, convertir habitaciones de hotel en aulas para enseñar a los niños, un bar en una sala de conferencias bíblicas, un salón de baile en una biblioteca cristiana o un club nocturno bajo techo para reuniones cristianas. Gloria a Dios. Si Dios nos permitió ver lo que está sucediendo en nuestro universo, no estoy seguro de que haya muchas personas valientes que salgan a caminar a la luz del día en algunos lugares. Hay muchas cosas que Dios, en su inmenso amor, no quiere que veamos. Imagina un enorme sapo orinando en el vaso de un consumidor en un bar, mientras piensa que lo estamos sirviendo para beber. El consumidor no ve nada que pasa en lo invisible. ¿Cómo reaccionaríamos si viéramos enormes orangutanes volar en el cielo a plena luz del día? Todos huirían. Sin embargo, estas cosas realmente están sucediendo, pero Dios, en su amor, no quería que pudiéramos verlas. Alabado sea el Señor, alabado sea por haber escondido estas cosas de nuestros ojos. Hagamos todo lo que está en nuestro poder, amados, permanecer en su amor. La visita de mi padre.
Durante todo este tiempo, ningún miembro de mi familia vino a verme, aunque sabía todo lo que me había sucedido, pero un día mi padre vino a visitarme, no sé si alguien había ido a avisarlo, él llegó, una Biblia en su mano. Cuando estaba en el umbral de la casa, una voz le dijo que saliera, mientras intentaba, perplejo, entender de dónde venía esa voz, recibió un golpe en la cabeza y cayó. Me dolía mucho el corazón cuando vi a mi querido padre poniéndose de pie con dificultad mientras me miraba con asombro. Estaba sentado en un sillón y comencé a llorar. Desde el momento en que vi a mi padre en la puerta, me quedé sin palabras. Fue difícil para mí hacer cualquier sonido, quería gritar para advertirle que no se me acercara, pero permanecí en silencio. De nuevo, la voz de un demonio tronó cuando le habló a mi padre. Fuera, es una orden, sal primero, tira lo que tienes en la mano, y luego di lo que te trae por aquí. Mi padre regresó a la puerta, una vez afuera, volvió la cabeza en mi dirección y luego miró su Biblia. Entonces él decidió, él no echó la Biblia, sino que la puso en el suelo, avanzó para entrar, pero le ordenaron avanzar de rodillas, vi una lágrima fluir en la mejilla de mi papá. Se arrodilló y comenzó a arrastrarse hacia mí. Cuando se acercó a mí, extendió la mano para besarme. Fue entonces cuando me crié de la tierra. No lo toques, sonó una voz. Mi padre era pastor de una gran iglesia luterana. Al verlo venir, había renovado la esperanza, porque tenía que ocupar la posición privilegiada de alguien que conoce la voluntad de Dios. No debería tener un gran conocimiento para comprender que mi enfermedad era original, diabólica. Como los sacerdotes habían fallado, los pastores solo podían tener éxito. En este caso, mi padre solo podría hacerlo mejor, pero cuando lo vi arrodillarse, arrastrándose como una lombriz de tierra, obedeciendo las órdenes de aquellos que habían pedido su muerte para que yo sanara, perdí toda esperanza de curación algún día. Aun en cuclillas, en vez de orar a Dios y para invocar el nombre del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo, mi padre empezó a invocar a los espíritus de sus antepasados. En cada uno de ellos citan por su nombre. Esta oración oculta pareció apaciguar a los demonios. Mi silla volvió al suelo. Al ver esto, mi padre empujó la libertad para exigir que los espíritus de sus antepasados paganos me trajo con él. Los demonios le dijeron que era imposible. Ella morirá en el camino, la mataremos, ella no vivirá. Pero fanfarronearon, ya que el diablo también puede fanfarronear. Al final, mi padre tomó la delantera y logró atraparme. En Mateo 12, 25-26, el Señor dice lo siguiente: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo, entonces, permanecerá su reino? Significa que no es el amor el que reina en el reino de Satanás. Si los espíritus malignos que me mantenían cautivo cedieron a las demandas de mi padre, fue porque los espíritus que había invocado eran de un rango superior al de ellos, tenían más derechos sobre mí, debido a los lazos de sangre y los lazos familiares. Es lo mismo en India para las castas, por ejemplo. Mi padre había continuado su monólogo hasta la noche, y los demonios me habían soltado, hasta el punto de poder moverme con facilidad. Después de llevarme a casa, mi padre convocó a los miembros de la familia esa noche para que dictaminaran sobre mi situación. Todos resolvieron llevarme al fetichista más grande que conocían, no lejos de mi pueblo natal. En el brujo de Candelungu. En nuestra sociedad, las mujeres ocupan el segundo puesto, por lo tanto, encontramos una larga lista de tabúes para las mujeres, mientras que los hombres están exentos. Algunas personas llegan incluso a no admitir a las mujeres en las prácticas tradicionales. Este fue el caso del médico brujo que mi padre se había puesto en contacto para exorcizar su amada hija, inicialmente, y para elevar la apuesta. El médico brujo se negó rotundamente a tratar con mi caso, porque yo era una mujer. Él nunca había tratado a una mujer. Él dice: traernos aquí como una mujer es un insulto para nosotros. Sin embargo, agregó, dada su conciencia pastor, de hacer este pequeño servicio, siempre que disponga de los medios para apaciguar a los espíritus molestos por esta afrenta además de dinero, usted tiene que trae 12 cabras. La proximidad de nuestro pueblo natal significó que la recolección de las cabras se realizó sin muchos problemas. También se le dio una gran suma de dinero al brujo. Además de las cabras, estuve acompañado por mi padre y mi hermanita, y también por innumerables demonios, que me dijeron que volviera y huyera. Fuimos a la casa del médico brujo hacia la noche. A la mañana siguiente, me dieron un trago en un frasco. Era una droga, porque después de haber consumido mi cuerpo se debilita y pierde la conciencia. Estaba inconsciente depositado en un agujero de 1,50 m de profundidad, 1,80 m de largo, y 50 centímetros de ancho. El agujero estaba cubierto con troncos de árboles, ramas y follaje, y luego con tierra arriba. Un gran fuego se encendió en este agujero. Mientras yo estaba dentro, un grupo de bailarines estaba parado alrededor del fuego, entrenados por tam-tams. Los bailarines se embarcaron en una danza ritual con un ritmo furioso. En ese momento, el maestro del lugar, el hechicero, entró en escena.
salió de su laboratorio, una caja construida un poco separada de las otras. Hizo su aparición mientras bailaba, y se acercó al agujero cubierto en el que yo estaba, inconsciente. Después de dar algunos pasos de la danza ritual alrededor del fuego, clavó su lanza en el fuego. Un grito brota del fuego. Oye, cuando le sacó su lanza de fuego, estaba empapada en sangre. El fetichista exclamó, uno menos, y comenzó a bailar nuevamente. Empujó su lanza una segunda vez en el fuego. Un segundo grito brota del fuego. Oye, él sacó su lanza manchada con sangre de nuevo. Feliz de ver la eficacia de su arte, exclamó, dos menos. Luego se echó hacia mi padre. Vamos a tener todos los perseguidores de su hija en mi lanza. Su sangre es una buena señal. El viejo comenzó a bailar nuevamente. Cuando trató de empujar su lanza por tercera vez en el fuego, un grito se elevó de nuevo, no en el fuego esta vez, pero en la audiencia. Entre los espectadores acudieron para la ocasión. Fuego, fuego, la caja está ardiendo. Al ver sus ojos en la dirección indicada por el espectador, los asistentes vieron que la pequeña caja desde la cual el viejo había dejado la vieja ahora estaba en llamas. Las llamas tendieron a extenderse a otras viviendas. Con una velocidad asombrosa para su edad, el hechicero fue a las llamas, estuvo a punto de quemarse, pero se contuvo, no pudo recuperar nada de su caja de combustión. El fuego todavía estaba bajo control. A pesar de la pérdida del laboratorio y de todos sus contenidos, las otras casas se salvaron. Cuando se le preguntó quién había prendido fuego al laboratorio, el anciano, enojado, explicó que no era un hombre el que prendió fuego a su casa, sino los espíritus que se habían revelado porque tenía aceptado para tratar a una mujer. Saca a tu chica de aquí y vete de tu casa. Me mataste, estoy muerto, no quiero verte más, váyase. Todavía inconsciente, salí del agujero y me dejé llevar. Aunque no cumplía con su contrato, el hechicero no le devolvió nada a mi padre, ni a una cabra, ni a un centavo. El hecho de que mi padre fue despedido no fue para darme esperanza. Las voces se rieron de mí y se rieron, siguieron diciéndome que fueron ellos quienes tuvieron la última palabra. Para ellos, si quería alcanzar la salvación, tenía que decidir matar a mi padre. Después de este último fracaso, sabía que solo me quedaba algo por hacer, suicidarme. Me dije a mí mismo, como no tienen el coraje de matarme, lo haré por ellos, y mi padre se salvará. No fue estoicismo de mi parte, sino amor paternal. Como había perdido todo, preservar a quien me engendró. En el camino a Tanzania, estaba pensando en cómo realizar mi malvado plan, pero el Señor tenía para mí otro destino. El día que decidí envenenarme, mi padre vino a decirme que planeaba llevarme a Tanzania lo antes posible. Según una declaración recibida en la radio de Tanzania, hubo un gran despertar espiritual en este país. El Señor realizó milagros allí como en los tiempos bíblicos. Los sordos oyeron, los ciegos vieron su vista, los paralíticos caminaron, y aquellos que estaban poseídos por espíritus inmundos fueron entregados sin la ayuda de otra cosa que la palabra de Dios. Mi padre me dijo, he decidido llevarte allí en una semana, hija mía, y vamos a utilizar esta semana para prepararnos. 2 días antes de nuestra partida, un familiar llevó a una mujer con mi padre y le pidió que contara su historia. Ella lo hizo sin que se lo pidieran, feliz de encontrar un oyente responsable. Papá, no sé si me reconoces, soy el que estaba loco, y que andaba medio desnuda en este pueblo. Desde nuestra visita al médico brujo, no habíamos regresado a Lubumbashi, nos habíamos retirado a nuestra aldea natal. Hace menos de una semana, una sobrina se casó en Kasongo, ciudad principal de la zona ubicada a 90 kilómetros de Sabunda, nuestro pueblo. Vino a buscarme allí. El pastor de la Asamblea de Dios de Kasongo había invitado a un par de evangelistas de Kinshasa. Esta pareja ora a Dios de una manera original. Por ejemplo, expulsaron demonios en el nombre de Jesús. Varios demonios en mi caso fueron entregados gracias a la extraordinaria oración de esta pareja. Cuando este primo señaló a la persona que la había traído, informado de su intención de ir a Tanzania, no dudé un momento para venir a usted y pedirle que vaya a Kasongo. Si acepta ir, estoy listo para acompañarlo. Estoy seguro de que el Dios de esta pareja liberará a su hija como lo hizo por mí. Los demonios no querían que fuera a Kasongo. Me dijeron que harían lo que pudieran para evitar que me fuera. Así es como paralizaron ambas piernas, impidiéndome ponerme de pie. La hermana me llevó en su espalda, y pudimos continuar nuestro camino hacia Kasongo. Éramos un grupo de 6 personas, mi padre, mi primo, 2 primos, la mujer que nos había dicho esta noticia y yo. En casa, el viaje es a pie. No es que carezcamos de infraestructura vial, pero no podíamos esperar un automóvil, dada la escasez de vehículos en esta parte del país. Continuando nuestra dolorosa marcha, nos detuvimos a descansar en una aldea. Después de haber caminado por lo menos 20 kilómetros, conocimos a una mujer que vino de Kasongo. Ella llevó a un niño sobre su espalda y glorificó al Señor cantando himnos de alabanza. Mi padre, que quería saber el motivo de su entusiasmo, lo llamó. La mujer nos dice esto.
Mi hija aquí estuvo sorda por mucho tiempo. Vengo de Kasongo, donde un hombre y una mujer de Kinshasa rezaron a Dios para que escuchara a mi hija. Justo después de su oración, llamé a mi hijo y ella me respondió. No puedes imaginar qué alegría es la mía. Quería agradecerles por lo que habían hecho, pero me dijeron que solo eran instrumentos utilizados por Dios, y que era Dios a quien debía darles gloria. Desde entonces, solo le estoy agradeciendo por la curación de mi hija. Es por eso que me ves cantando, todo alegre. La gente dice que planean regresar pronto, parece que todavía tienen que quedarse una semana. No buscaré a mi hermanito que perdió la vista a una edad temprana. Sería una gran cosa para él cubrirse los ojos. Todo el tiempo que esta mujer estuvo hablando, las voces no dejaban de decirme que está mintiendo, que no la escuches. Regresemos, no te vayas. Mi padre y todos los que nos acompañaron no oyeron nada de lo que decían los demonios. Mi padre me dice: Franco Oise, es Dios quien nos envía a estas personas para ayudarnos. Ten valor y apúrate. De lo contrario, si pasamos el rato, corremos el riesgo de extrañarlos. En ese momento, los demonios clavaron a mi padre en el suelo. Tenía una especie de calambre repentino que lo obligó a acostarse. Fue imposible avanzar. La parálisis que me había impedido caminar había sido transmitida a mi padre. Los demonios me dijeron: como él es el que quiere llevarte allí, veamos cómo lo hará. Caí sollozando en los brazos de mi padre, todos derribados. Él me animó a continuar el viaje sin él. Esta crisis de reumatismo no podía elegir un momento tan bueno para vencerme. Con un poco de descanso, un día como máximo, me restaurarán. El dolor será menos fuerte que ahora. Puedes caminar ahora. Toma ánimo, hija mía, y ve a buscar a la gente que esta mujer te contó, y me reuniré contigo lo antes posible. No te preocupes por mí, sucederá. Luego, volviéndose hacia su sobrino, dijo: cuida a tu hermana. Amada del Señor, es por fe que he recorrido esta distancia sin importar lo que me dijeran mis inquilinos. Caminé lentamente, tambaleándome. Cada 10 kilómetros descansamos para respirar. La enfermedad me había debilitado mucho. Las privaciones, sumadas a la molestia de los demonios, me habían acompañado en mi largo camino hacia la curación. Era mejor para mí morir en el camino, que no llegar a mi destino. Solo tenía alrededor de un día de caminata, cuando los demonios eliminaron el uso del habla, impidiéndome así comunicarme con el mundo exterior. Sigue la tercera parte de este testimonio. Video sin filtro RD.